Hay secretos que ningún narcisista quiere que salgan a la luz. No son sus mentiras, ni sus manipulaciones, sino algo mucho más profundo, íntimo y vergonzoso. Se trata de verdades sucias que, cuando tocadas, hacen ruir toda la fachada de superioridad que construyeron por anos. Neste vídeo vamos revelar 5 segredos sexuais que não só expõem sua fragilidade emocional, sino que também os deixam totalmente inseguros y a la defensiva. No es solo sobre sexo, es sobre poder, identidad y el vacío profundo que se esconde debajo de cada conquista aparente, detrás del comportamiento hipersexual del narcisista. Hay heridas no cicatrizadas, vergüenzas enterradas y fantasías que, si fueran conocidas, los harían colapsar internamente. Otto Kernberg explicó cómo la vida sexual del narcisista no es una expresión de amor ni de deseo real, sino una estrategia de control y validación. Pero ¿qué pasa cuando esas estrategias se vuelven contra ellos? ¿Qué sucede cuando su mayor arma revela, en realidad, su punto más débil? Muchas víctimas sienten que el narcisista es intocable, invulnerable y que nada lo afecta. Pero la verdad es muy distinta. Existen aspectos tan íntimos y secretos de su sexualidad que, cuando son expuestos o incluso insinuados, despiertan un pánico silencioso, porque el narcisista no teme ser odiado, teme ser visto, teme que descubras lo que realmente lo motiva en la intimidad, lo que esconde tras cada encuentro, cada mirada seductora, cada falso te amo, y si tú supieras exactamente qué lo hace, sentir pequeño, sucio o insuficiente, podrías ver en sus ojos ese instante de inseguridad que tanto se esfuerza por ocultar. Este no es un vídeo para escandalizarte, es un manual para entender lo que se oculta detrás de la máscara de un narcisista, cuando se apaga la luz. Lo que Kernberg denominó como a verdadeira desorganização interna, aquela que começa a emergir quando o desejo se mistura com o medo de ser revelado. Así que, quédate hasta el final, porque al revelar estos 5 secretos sexuales sucios, vas a tener en tus manos no solo la verdad detrás de la fachada, sino también el poder de recuperar tu dignidad, tu claridad emocional y tu fuerza. No se trata de venganza, se trata de justicia psicológica, porque cuando el juego del narcisista pierde su encanto, todo el escenario se viene abajo. Why is I? Justo ahí, donde tú vuelves a tener el control desde afuera, el narcisista aparece un conquistador implacable, siempre rodeado de miradas, seducción y un magnetismo que puede engañar incluso a los más precavidos. Pero detrás de ese deseo superficial hay un vacío emocional que Otto Kernberg describió como a falta crónica de identidad integrada. El narcisista no busca intimidad, busca validación, y esa búsqueda se torna más frenética cuando teme ser abandonado o ignorado. A uno de los secretos más sucios que los narcisistas esconden es que, en realidad, muchos de sus encuentros sexuales no les generan placer verdadero. Sienten ansiedad, culpa o incluso repulsión después de tener relaciones. Pero no lo dicen, porque admitirlo sería aceptar que su fuente de poder los está desgastando por dentro. Este ciclo de deseo y rechazo es una bomba emocional que les carcome el ego. Kernberg señalaba que el narcisista puede presentar una sexualidad pseudo-adulta, es decir, actúa como un amante apasionado, pero en su interior hay una profunda desconexión emocional y una percepción de los demás como simples objetos. Esta cosificación del otro lo protege de sentirse vulnerable, pero al mismo tiempo lo aísla de cualquier tipo de conexión genuina. Por eso, cuando una pareja empieza a notar que, después del sexo, él se aleja, se irrita o incluso muestra desprecio, no es casualidad, es un reflejo de su conflicto interno no resuelto. El narcisista no puede tolerar el verdadero contacto íntimo, porque eso implicaría verse reflejado en el otro, y lo que vería ahí le asustaría más que cualquier confrontación. En este punto, muchos comienzan a dudar de sí mismos. Se preguntan qué hicieron mal, por qué después de un momento aparentemente intenso, él desaparece o se torna frío. Pero la verdad, según Kernberg, es que el problema nunca fue la pareja, fue siempre el espejo que el narcisista teme mirar. Cuando la intimidad lo obliga a verse tal como es, en uno de los elementos más ocultos y devastadores en la mente de un narcisista es la vergüenza que siente respecto a su propia sexualidad. No es una vergüenza común, sino una mezcla de culpa infantil, no resuelta, y una percepción distorsionada del deseo. Según Kernberg,
Muchos narcisistas presentan una historia temprana de humillación emocional que queda asociada con el placer corporal. Este patrón los lleva a desarrollar fantasías secretas que jamás admitirían en voz alta, no porque sean perversas, sino porque revelarían sus heridas más primitivas. Desean el control absoluto, pero en sus pensamientos más oscuros se imaginan siendo dominados, humillados o incluso castigados. Son escenas que detestan y a la vez no pueden dejar de recrear mentalmente. Estas contradicciones provocan un fuerte malestar interno. El narcisista puede volverse hipercrítico con su pareja, exigir perfección, proyectar sus inseguridades sexuales en forma de celos o acusaciones infundadas. Está constantemente luchando contra una parte de sí mismo que considera inaceptable. Y mientras más oculta está esa parte, más poder tiene sobre Elan. Una víctima que nota estos comportamientos erráticos puede comenzar a intuir que algo no está bien, pero raramente tiene acceso a lo que realmente sucede en el mundo interno. Esa es la estrategia del narcisista en confundir, manipular y desviar la atención. Nunca quiere que su pareja se acerque lo suficiente como para descubrir lo que realmente lo avergüenza. A Kernberg explica que este tipo de vergüenza sexual no se disuelve con amor ni con paciencia. Solo se transforma cuando el narcisista enfrenta su desorganización emocional y su incapacidad de integrar deseo y afecto. Pero la mayoría no está dispuesta a dar ese paso. Prefieren esconderse detrás de máscaras, excusas o nuevas conquistas. Para entender a fondo los secretos sexuales sucios del narcisista, es necesario hablar del trauma infantil. Otto Kernberg observó que muchos pacientes con narcisismo patológico habían vivido experiencias de sobreestimulación sexual precoz, negligencia emocional o incluso abuso. Estos eventos no solo los marcaron, sino que distorsionaron profundamente su forma de sentir y relacionarse. En lugar de procesar esas experiencias con ayuda emocional adecuada, el narcisista reprime el dolor, pero convierte el sexo en su campo de batalla. Su cuerpo recuerda lo que su mente bloqueó. Por eso, puede tener reacciones intensas, contradictorias o incluso destructivas cuando se trata de intimidad. Está atrapado entre el deseo y el asco, entre la atracción y el miedo al crecer. El narcisista desarrolla un mecanismo de defensa que Kernberg llamó idealización, desvalorización. En el contexto sexual, esto se traduce en amar intensamente a alguien al principio y luego rechazarlo o humillarlo cuando la relación se torna más emocional. El trauma no resuelto se activa justo cuando se genera un vínculo más real. Este patrón puede devastar a sus parejas. Ellas no comprenden por qué después de tanta pasión viene tanto desprecio. Pero lo que ocurre es que, para el narcisista, el sexo es una amenaza emocional. Le recuerda lo que no puede controlar, lo que alguna vez lo hirió. Y para evitar ese contacto emocional real, destruye el vínculo antes de que sea demasiado tarde. La forma de escapar de este ciclo, según Kernberg, no está en intentar curarlo con amor, sino en establecer límites claros, recuperar la autoestima y comprender que, muchas veces, lo que parece deseo es solo una máscara para un pasado que aún sangra. Otro secreto sucio que el narcisista jamás admitirá es su necesidad desesperada de dominar cada aspecto de la relación íntima. No busca placer compartido, sino sumisión emocional. Para él, el acto sexual es una forma de reafirmar su poder, y cuando no logra esa sensación de control, se siente débil, frustrado y muchas veces lleno de rabia. Kernberg enfatiza que el narcisista no soporta sentirse vulnerable. Entonces, usa la sexualidad como un escenario donde puede actuar su fantasía de omnipotencia. Controla, exige, manipula y juega con las emociones de su pareja. Y si siente que está perdiendo terreno, puede apelar a tácticas de castigo en silencio, desprecio o traición. Este juego de poder no solo destruye el vínculo afectivo, también genera una profunda inseguridad en la pareja, que comienza a dudar de su valor, su atractivo, su dignidad, justo lo que el narcisista necesita para mantener el control. Cuanto más insegura se siente la otra persona, más poderoso se siente él. Pero esta dinámica es insostenible, porque incluso cuando logra dominar, el narcisista no encuentra paz. Al contrario, se siente más vacío, más confundido, y entonces comienza otro ciclo de búsqueda, conquista y destrucción. Nunca se sacia, porque lo que realmente necesita no es sexo, sino identidad,
El conocimiento de estas fantasías de dominio no sirve para juzgar, sirve para proteger. Saber que el narcisista está en guerra interna constante permite que sus víctimas dejen de tomarse sus actos como algo personal y empiecen a recuperar su poder, su cuerpo, su mente. Llegamos al secreto más explosivo de todos, el pánico que siente el narcisista ante la posibilidad de ser descubierto. No se trata de infidelidades ni de mentiras, sino de que alguien vea su verdadero rostro. En el sexo, este miedo se intensifica, porque allí no hay máscaras, no hay escudos, solo queda el cuerpo y la mirada. Otto Kernberg afirma que el narcisista teme ser penetrado emocionalmente. Y no hablamos solo del contacto físico, hablamos de que alguien vea su fragilidad, su inseguridad, su necesidad desesperada de amor. En el fondo, muchos narcisistas no se sienten deseables, sino defectuosos, pero jamás lo admitirán. Cuando una pareja empieza a notar estas grietas, el narcisista entra en modo de defensa. Puede usar el sarcasmo, el distanciamiento o incluso la violencia emocional para evitar que la verdad salga a la superficie. Porque si alguien viera lo que realmente es, su estructura entera de autoestima colapsaría. Este es el momento más crítico. Porque si la víctima se queda, puede ser arrastrada a una espiral de confusión y dependencia emocional. Por si se ve, puede convertirse en el mayor espejo de derrota para el narcisista. Y eso lo aterra más que cualquier ruptura, a comprender. Estos secretos no es fácil, pero es la única forma de salir del hechizo. Como decía Kernberg, el conocimiento no libera al narcisista, pero sí puede liberar a sus víctimas. Y hoy, eso empieza contigo. Tal vez este vídeo te hizo ver cosas que antes no te atrevías a nombrar. Quizás te reconociste en medio de esa confusión que el narcisista genera cuando te arrastra a su mundo sexual distorsionado. O quizás, por primera vez, entendiste que no eras tú quien fallaba, sino que estabas atrapada en una red de manipulaciones profundamente construida sobre el miedo, la vergüenza y el deseo de control. Otto Kernberg nos enseñó que solo enfrentando la verdad es posible romper el hechizo psicológico. Y hoy, tú has dado ese paso, Anne. Cada uno de estos 5 secretos sexuales no es solo una anécdota oscura en la vida de un narcisista, son pilares ocultos que sustentan su necesidad de dominar, confundir y humillar. Cuando los haces conscientes, ellos pierden poder, porque el narcisista vive da fuerza de tu duda, de tu culpa, de tu silencio, pero cuando comprendes lo que hay detrás de cada acto, ya no caes en su juego, te vuelves inmune al encanto que antes te hacía temblar. Este conocimiento no es solo para protegerte, es para sanar, porque cuando dejas de responsabilizarte por lo que nunca estuvo bajo tu control, recuperas algo mucho más valioso que cualquier relación, tu dignidad, y a partir de ahí, puedes construir vínculos verdaderos, donde el sexo no sea un campo de batalla emocional, sino un espacio de conexión, respeto y libertad mutua. Así que si llegaste hasta aquí, no solo viste un video, viviste un despertar. Y aunque el camino hacia la sanación completa pueda ser largo, lo más difícil ya pasó. Viste al narcisista sin el disfraz. Y más importante aún, comenzaste a verte a ti misma con los ojos de la verdad. Esa es tu mayor victoria. Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Déjame un comentario contándome cuál de estos secretos fue el más revelador para ti. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite abrir los ojos. Juntas, podemos romper los ciclos de manipulación y construir relaciones más conscientes, más fuertes y más humanas.